Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics en su episodio número 42. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las series de DC que más llama la atención y que muchas veces estos cómics son difíciles de conseguir, ya que tuvieron un tiraje pues un poco bajo en su momento, pero que después los podemos conseguir en su versión TPB o en su versión compilada. Estamos hablando de esto que es DC Elseworlds, que de hecho hoy en día está muy de moda esta palabra de Elseworlds porque James Gunn y su universo cinematográfico la estarán utilizando, pero no vamos a hablar de nada relacionado con eso. Nos vamos a enfocar única y exclusivamente en algunas de las historias que a mi juicio son las más importantes para el Elseworlds. Así que yo soy Warner y comenzamos. Creo que es ineludible hablar de la primera gran historia de Elseworlds, Otros Mundos, en donde DC básicamente se atreve a experimentar un poco con aquellas historias que de repente los superhéroes le pueden dar. Y a mí me parecen experimentos bastante buenos y creo que muchos de ustedes ya conocen algunos. Pero la primera historia con la que me gustaría comenzar es la historia de Batman, Gotham by Gaslight. De hecho, recientemente, y cuando digo recientemente tendrá unos 5 o 6 años, DC empezó a sacar películas basadas en estos Elseworlds y la primera que sacó fue Gotham by Gaslight. Esta es una historia escrita por Brian Agustín, creo que así se pronuncia, y dibujada por Mike Mignola. Miren, Brian Agustín en realidad no conozco mucho de su trabajo más que esta historia, pero creo que el toque que le da a esta historia, el peso que debe de tener, es el arte de Mike Mignola. Esta fue la mejor portada en la década de los 90s. Ganó un premio, si mal no recuerdo. Y bueno, básicamente es un one shot, es decir, es una sola historia que cuando salió venía en una edición empastada, no venía con grapa. La portada y la contraportada son como de cartoncito, les digo, venía pegada. Y bueno, conseguir una de estas originales de esa época es difícil, sobre todo en buenas condiciones, porque ese tipo de empastado es de los que se descuaderna muy fácilmente, ¿no? Se le salen las hojas, se le sale el bonche de hojas pegadas en medio. Y bueno, Mike Mignola, para quienes no lo sepan, es el creador de Hellboy. Y la verdad es que tiene un estilo artístico bastante bueno. Hay varias portadas que él realizó durante sus años en DC y que, bueno, en este cómic no desentona. ¿De qué va de manera general la historia? Bueno, esta nos plantea a un Batman en la época victoriana que se está enfrentando al misterio de Jack el Destripador. Y bueno, pues de ahí ya parte la historia. Tengo entendido que en el año 2018 le dieron una secuela a este cómic que se llamó Batman Master of the Future. La verdad, yo no conocía esa historia de Batman Master of the Future, o sea, nunca la he leído, a eso me refiero. Y la verdad no sé ni siquiera de qué se trata. Ahorita ando buscando como de qué va la historia. Y por lo menos saber quién fue. El autor sigue siendo Brian Augustine y el ilustrador, ahorita les digo quién es el ilustrador, Eduardo Barreto. Ok, entonces la verdad es que yo nunca la leí, ni siquiera, o sea, aunque lo hubiera yo visto, ni siquiera hubiera yo sabido que pertenecía al universo de Batman by Gaslight, Gotham by Gaslight. Entonces, esta es una primera historia. Obviamente sacar el personaje de su ambiente y de su contexto para ponerle en una situación totalmente diferente. Y el simple hecho de que Batman se enfrente a Jack el Destripador, pues bueno, de entrada es poner al mejor detective del mundo frente al caso nunca resuelto en la vida real de Jack el Destripador, un asesino en serie sumamente importante en la historia. La siguiente historia que me gustaría comentar es Batman Speeding Bullets, ¿ok? Esta es una historia súper loca. De hecho,
Recientemente Todd McFarlane en su serie DC Multiverse, que son las figuras que está sacando, que por cierto hay muchas que están muy muy padres, yo creo que el 90% de las figuras que saca están increíbles, pero el otro 10% de repente como que chafean, caso concretamente las figuras de Superman. Pero bueno, en esta historia el cohete de Kal-El ¿cómo se llama? Aterriza en Ciudad Gótica, y entonces pues este niño se convierte en el hijo de la familia Wayne. Esta historia es escrita por J.M. DeMatteis, que ustedes saben que J.M. DeMatteis para mí no es el mejor escritor después de todas las estupideces que hizo junto con los demás escritores en la saga de los clones, y es dibujado por el artista Eduardo Barreto. La historia se llama, no es Batman, es Superman Speeding Bullets. Y bueno, este es un giro de tuerca muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si Kal-El se convirtiera en Batman? Entonces, esta es otra historia de Elseworlds que creo vale la pena, pues por lo menos buscarla, leerla. No es la mejor historia, cabe mencionar, no es la mejor historia, pero creo yo que bueno, si te interesa ver otras facetas del mismo Superman, pues es una historia que te puede llamar mucho la atención. De hecho, esta es una de las portadas más interesantes porque es una portada que alude, si mal no recuerdo, al Superman número 1. Si mal no recuerdo, al Superman número 1 con una pose icónica, pero con el traje de Batman. Y la máscara del murciélago es de la cara completa, y aparte no es de día, es de noche, y la ciudad de fondo no es Metrópolis, es Ciudad Gótica. Entonces creo yo que esa es otra historia que les podría interesar mucho. Insisto, este tipo de historias vienen en one shot, vienen en formatos Prestige, creo que le llamaban en su momento, que vienen encuadernados, pegados a la portada y contraportada, y es muy difícil conseguirlas en un gran estado. La siguiente historia que les voy a mencionar de estos Elseworlds de DC, creo yo que en el ejemplo que les voy a poner va a explicarse por qué. La siguiente es una historia de los 90s, concretamente debe ser como del 96, ahorita les confirmo la fecha, es de 1996 concretamente. Y esta es una historia que se llama Kingdom Come. Aquí hay muchas leyendas urbanas. Y bueno, esto de las leyendas urbanas, ustedes saben que a mí la especulación no me gusta. Esta es una historia escrita por Mark Waid. Ya le dedicamos a Mark Waid no uno, sino 2 videos, porque Mark Waid es ese escritor que jamás te va a fallar. Tú le dices, Mark Waid, aquí hay popó, conviértela en oro. Y dice, bueno, no la puedo convertir en oro, pero ¿qué te parece si la convierto en plata? Mark Waid toma este plot, que básicamente es poner a los superhéroes del día en un contexto futurista, antiutópico, en donde los hijos de los superhéroes ahora tienen la responsabilidad de cuidar al mundo, y los hijos de los superhéroes se han convertido en estos pequeños patancitos que no les interesa nada más que ellos mismos, y donde el mundo, se me fue la saliva, y donde el mundo prácticamente experimentó un hecho brutal. Un hecho en el que un superhéroe llamado Magog, que de hecho déjenme decirles, acá en esta historia no se nos explica tan claramente qué o quién es Magog. Solo nos dicen que Magog fue la persona que retiró a Superman. ¿Por qué? Bueno, pues porque Magog mató a un villano. Y entonces Superman, al ver que el clamor popular decía que eso es lo que se tenía que hacer, Superman decide retirarse porque considera que el mundo ya no está hecho para Superman. Entonces, imagínense nada más esto, ¿no? Un hecho así de poderoso que retiró a Superman a su granja de Kansas. Que bueno, en realidad cuando vemos las primeras escenas donde Wonder Woman va a buscar a Kal-El, no estamos hablando de Kansas, estamos hablando de su retiro en la Fortaleza de la Soledad. Esta es una historia dibujada por el artista Alex Ross, dibujada y pintada por Alex Ross. Entonces nos plantea esta historia donde los superhéroes de antaño tienen que regresar para mostrarle a los superhéroes del presente, a sus hijos, ¿no? A los hijos de varios de sus amigos, cómo es que
es ser un superhéroe. Sin embargo, aquí vamos a ver varias facciones. Por un lado vamos a tener a Lex Luthor y sus villanos acompañados por Shazam, que ahí hay una parte de la historia muy interesante. Vamos a ver por otro lado a Batman y sus rebeldes, y por otro lado vamos a ver a los superhéroes jóvenes, y después vamos a ver a Superman en su regreso. En esta historia el dibujo creo que juega un papel muy importante, y además tiene una narración bien loca porque no vemos la perspectiva directamente de los superhéroes. Toda esta historia está contada desde la perspectiva de un personaje que nadie de nosotros conocía, un personaje que tiene que ver mucho con la moral y hasta con el aspecto judeocristiano, y ahí nos va planteando cómo es que el conflicto se fue viviendo. Creo yo que esta es de las mejores historias. Ahora, hago una pequeña pausa. Mark Waid, se rumora, tomó el plot de una historia que en su momento Alan Moore ya tenía como pactada con DC para realizar, que era el famoso Ocaso de los Dioses, o Dawn of the Gods, creo que así se llamaba en inglés, en donde nos iba a plantear cómo estos superhéroes en el futuro iban a tener problemas y cómo iban a ser considerados dioses y cómo iban a caer. Hay muchos canales, ¿no? Muchos podcasts donde te cuentan esta historia, que según esto ya se filtró, está comprobado que esa es la historia. Yo la verdad no lo creo. Me parece que quien compartió ese dato solamente generó un hype muy muy alto, y que bueno, al final del día, si Alan Moore no me dice que esa es la historia, pues yo la verdad no lo voy a creer. Entonces esa es otra historia de Elseworlds, que bueno, en 1996 cayó súper bien. De hecho, déjenme decirles, esa historia podría ser considerada como el primer ejemplo de un Civil War dentro del mundo de los superhéroes, concretamente. Luego, vamos a ver qué otra historia podemos contar. Bueno, hay una historia que yo leí hace muchos años, pero no recuerdo así al 100% de qué trata. Me van a disculpar, pero bueno, es por lo menos otra recomendación. Esta historia es un Elseworld. No me acuerdo bien. El escritor o dibujante es Pat McGrail. Y Norm Brefoigle, no sé, tiene unos nombres bien extraños. Y este es un Elseworld que se llama Flashpoint. ¿Sale? No es el Flashpoint que reinicia el universo de DC previo a los Nuevos 52 y da origen a los Nuevos 52. No. Esta es una historia llamada Flashpoint. Y son 3 números donde vemos a Barry Allen como el único superhéroe del mundo, y que básicamente va a influenciar los hechos del mundo en el cual él está viviendo. Pero también hay otra parte que tiene que ver con que Barry Allen está en una silla de ruedas. No recuerdo quién es el villano, sí, de esta ¿cómo se llama? De este cómic. Lo leí hace tanto tiempo. Ahorita me acordé, esa es una historia de Elseworlds, pero Barry Allen está en silla de ruedas, si mal no recuerdo. Y aparece un diferente Barry Allen. Entonces, bueno, esta es una historia que también está bastante recomendable. Nada más la voy a mencionar así porque no me acuerdo a ciencia cierta. Ahorita me acaba de llegar el flashazo. Otra historia, que era la que iba yo a contar originalmente, antes de la de Flashpoint, es Superman Red Son. Para quienes no conozcan esta historia, les recomiendo que se den una vuelta por mi canal de Hablemos de Cine. Ahí tengo una reseña sobre la película que sacó DC hace algunos años, y que bueno, la verdad es que creo que respeta de una manera bastante adecuada el trabajo del escritor Mark Millar. Ahora, Mark Millar, si ustedes no ubican quién es, en algún momento platicaremos de él en el programa. Mark Millar es la mente, el escritor de Civil War, prácticamente la historia más importante de mediados del 2000. Y es dibujada por el artista Dave Johnson y Killian Plunkett. En este universo, la premisa básica es: ¿qué hubiera pasado si
Superman, o el cohete de Superman, hubiera caído, hubiera salido un poquito después del tiempo en el que salió en las historias originales, y hubiera aterrizado en la Ucrania de la Unión Soviética. ¿Qué hubiera pasado con ese mundo? Y bueno, es muy interesante cómo en esta historia, para empezar, las portadas son una cosa magistral. Las portadas recrean mucho este arte muralista que en los sistemas comunistas les encantan, les maman. A mí en lo personal el muralismo no me gusta. Habrá gente que diga, no, pero ¿cómo? A mí no me gusta. Se me hace un arte así, apreciación mía. Súper extraño. O sea, entiendo el significado que tiene, ¿no? Es la representación del pueblo oprimido por las clases altas y bla, bla, porque todos los muralistas dibujan así. Creo que lo que más me gusta de los murales es el trabajo del Dr. Atl en Guadalajara, en ¿cómo se llama? El Hospicio Cabañas, este mural que tiene pintado en una de las cúpulas, en donde conforme vas girando los gigantes se van levantando. Me parece magistral, pero bueno, en general a mí el muralismo no me gusta, pero las portadas en me parecen muy buenas porque aluden bastante bien. Aquí vemos un Superman totalmente diferente, con un símbolo que representa el mazo y la hoz de la Unión Soviética, y vemos cómo él se va convirtiendo en un tirano. Y aquí el principal villano es Lex Luthor. Y bueno, Lex Luthor, aquí Mark Millar le da un sentido totalmente diferente, porque resulta que Lex Luthor siempre ha sido o sea, la manera como lo pinta es la manera en la que Lex Luthor ve al mundo. No importa la historia que veas, así ve el mundo Lex Luthor. ¿Y cómo ve él a Superman? La verdad es que esta es de las mejores historias, pero bueno, al igual que en Kingdom Come, esta viene en un formato igual, en en un empastado, que si tú lees mucho el cómic, pues se va a desempastar en algún momento, y fue lo que no conté en Kingdom Come porque empecé a hablar de Flashpoint. Yo, por ejemplo, mis versiones que tengo de estos dos cómics, las personales, las que no vendo, híjole, las tengo hechas una desgracia. Yo, por ejemplo, o sea, en la tienda tenemos una versión de Kingdom Come que es de lo más mejorcito que les podría yo ofrecer en los 3 tomos. Sin embargo, yo en estas historias recomendaría que mejor busquen el TPB, obviamente con nosotros, ¿no? O una versión en hardcover, que si mal no recuerdo sí debe de existir. A lo mejor te salen un poquito más caras que la versión original, pero pues te va a garantizar una mejor calidad, porque esta historia de Superman Red Son, ahorita les digo de qué año es del 2003. Y la verdad es que pues todavía estas versiones de empastado no son tan buenas. Entonces, bueno, esa es otra pequeña historia. Otra que yo la verdad conocí hasta hace 5 años, más o menos, o fue en pandemia. Sí, yo creo que fue en pandemia, porque aparte déjenme decirles algo, ¿no? Estas historias de Elseworlds, o sea, te caen como muy frescas, ¿no? Como de, mira, estamos viendo otra faceta de los héroes que normalmente conozco, y que bueno, de repente como que te caen así como una cubetada de agua fría y dices, wow, ¿por qué no se atreven a hacer más de estas? Esta es una historia bastante buena que tiene 2 partes, se llama Justice League The Nail, y a lo mejor esto de el clavo no te dice absolutamente nada. En esta historia la premisa, híjole, no sé. A ver, voy a contarla diferente. En esta historia hay una Liga de la Justicia, pero no hay un Superman. Y básicamente para muchos de ustedes que me estén oyendo, esta premisa de este cómic habla sobre lo que depende el enfoque. Teoría de sistemas o teoría de caos, ¿no? Porque al final teoría de sistemas y teoría de caos en el mundo teórico, una tiene a la otra y viceversa, y ambas hablan de lo mismo pero desde diferentes ópticas. En teoría de sistemas, recuerdo que el autor Peter Senge siempre dice, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en Australia podría provocar un tornado en Kansas City, Missouri, ¿no? Entonces, bueno, aquí la premisa es ¿qué pasó con ese clavo? ¿Y qué cosas afectó en el mundo que nosotros conocemos de los superhéroes? Es una historia que tiene muerte, destrucción,
muy realista a pesar del dibujo. El dibujante y artista es Alan Davis. Y la verdad es que Alan Davis siempre ha sido garantía de... Alan Davis tiene buenos trabajos con Hulk y buenos trabajos también con Spider-Man 2099. Por lo menos los primeros 12 números que tiene... No es Alan Davis, perdón, ese es Peter David o Fred David, no me acuerdo del autor, sí es cierto. Pero no, es con Hulk, si mal no recuerdo, Alan Davis es con Hulk. Esta es una historia muy buena y tiene segunda parte que se llama Another Nail. Ya no es tan buena y lo mismo, viene en un formato. Es como que el único talón de Aquiles que yo le pondría a estos, ¿no? El formato en el que vienen. The Nail, ahorita les digo de qué año es. Es de 1998. 1998. Y estoy buscando, de hecho, si Alan Davis escribió Spider-Man 2099, pero no me aparece aquí. Y tampoco es Hulk. Él es Fantastic Four de 1998, el número 1 al 3. X-Men, Uncanny X-Men, Los Nuevos Mutantes del 2 al 3, la serie del 86 al 87, Marvelman, Marvelman, y Capitán Britannia. Son así como algunas de sus historias. Entonces, bueno, estas son simple y sencillamente... No, ya me acordé, aquí está la última historia que les quería yo contar. Esta es una historia, creo yo, muy poco conocida, muy poco conocida porque... a México por lo menos no llegó. O sea, que yo recuerde, a México no llegó. Estoy buscando acá a ver si me aparece el año del que es. Bueno, ¿qué pasaría si Superman hubiera aterrizado, hubiera llegado Apokolips? Bueno, de eso trata Superman The Dark Side. Es una historia de 3 números también, en donde la primera vez que yo la vi estaba yo cotizando un pedido de un cliente. Me había pedido algo de Superman, ni siquiera recuerdo que estaba yo buscando. Y buscando, ¿no? Con los diferentes proveedores, mandaron un catálogo, empecé a revisar y de repente vi esta historia, Superman The Dark Side, y yo dije, ¿qué es esto? No la conocía yo. Superman The Dark Side, ahorita les digo de qué año es, 1998, y es una serie limitada de 3 números. El escritor es John Francis Moore y el dibujante es Kieron Dwyer. Y es una historia que planteando cómo Superman se convierte en un acólito de Darkseid, pero en una de esas que van conquistando al mundo, Superman llega a la Tierra y conoce a Lois Lane. Está en medio de un conflicto, ya saben, entre Highfather y Darkseid. Y bueno, pues la historia se va desarrollando ahí. La verdad es que es una historia increíblemente interesante. De hecho, creo yo o entiendo yo que algo de lo que trataba de hacer Zack Snyder, ¿no? Dentro del universo cinematográfico que él intentó plantear, más allá de un Injustice como mucha gente pensaba, era utilizar esta premisa de un Superman con el cerebro lavado, ¿sí? Que básicamente es lo que sacaron de acá de Superman de Darkseid. Entonces, bueno, creo yo que esa es una historia bastante buena dentro de los Elseworlds. Les acabo de contar algunas, ¿no? Que a lo mejor les llaman mucho la atención. ¿Qué diferencia hay entre estas y los What If de Marvel? Bueno, nada más para referir, ¿no? Los What If básicamente plantean una premisa muy sencilla. ¿Qué hubiera pasado si una toma de decisión en cierto evento, en cierta historia de ciertos personajes en Marvel, no hubiera sido esa y hubiera sido de las infinitas posibilidades? Nos muestran una, ¿sale? Nos muestran una variante. Ese es un What If. ¿Qué hubiera pasado si?
¿Da pie a la creación de nuevos mundos? No, solamente nos cuentan una anécdota que pudo haber sido alguno de los plots que los artistas tenían pensados y que le dijeron a otro, desarrolla esta idea. ¿Cuál es la diferencia con los Elseworlds? El nombre lo dice, otros mundos. Estos otros mundos son aquellos que nacieron a partir de creaciones originales, ¿ok? Y que básicamente van construyendo esta idea del multiverso en DC. Recuerden que en el episodio anterior hablamos un poquito de eso. Algunos de estos historias, personajes, están insertas dentro de ese multiverso que Grant Morrison trató de ordenar y que hoy ha ido creciendo muchísimo más. Han ido añadiendo algunas otras historias. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Yo sé que me tardé un poquito en subir, pero bueno, he tenido trabajo tanto de la tienda como mi trabajo. Recuerden que yo tengo una identidad secreta. No solamente narro cómics, no solamente hablo de esto, no solamente hablo de cine, no solamente hablo de series, también tengo una vida. Y bueno, me gusta ir preparando. Dejé inconclusa la serie de villanos, me falta el episodio 2 de Doom. No he tenido tiempo de sentarme a redactar algo más relevante y que les pueda ayudar, entonces por eso decidí sacar este episodio. Entonces vamos a continuar subiendo algunas historias de manera semanal. Estaba yo subiendo 2 por semana, ahora voy a subir 1 por semana. Entonces espero nos sigan escuchando, les agradezco mucho. Por favor, compartan este podcast, suscríbanse si nos están escuchando en YouTube. Dense una vuelta por mis otros podcasts o mis otros canales. Hablemos de cine, hablemos de series, hablemos de cómics, que es este, y dense una vuelta por mi canal de YouTube, que es Billions TV. Dense una vuelta también por mi tienda www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Que estén muy bien, yo fui Warner y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics.